En sectorial, la confianza de los empresarios, inversionistas y líderes sobre la dinámica futura de Colombia la medimos a través del índice de confianza sectorial. En la actualidad, este indicador está mostrando un estancamiento en la desconfianza, y es que un año atrás, con la entrada del nuevo gobierno, la variable confianza comenzó a descender, y si bien no ha habido cambios marcados en la estructura de país, este sentimiento no mejora. ¿Cuál es la razón? En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizaremos. Existen diferentes tipos de análisis en materia de confianza. Por ejemplo, FEDesarrollo hace un análisis directamente sobre la confianza de quienes venden los productos en Colombia y de quienes los producen, es decir, la confianza de los comerciantes y la confianza de los industriales. Cuando mira la confianza de los comerciantes, el cierre del 2023 marcó una Navidad muy fría, una caída marcada en ventas frente a lo que se tenía en los años anteriores. Si bien las ventas de ese cierre del 2023 terminan siendo mejores a los meses anteriores y hace que Colombia no caiga en una situación de recesión, pues la dinámica está mostrando una desconfianza marcada. Esa desconfianza, digamos, más o menos estaba, o más bien la confianza estaba en un punto favorable antes del 2016. La confianza de los comerciantes a partir del 2016-2017 empezó a verse afectada en aquel momento por la reforma tributaria que se hizo de Juan Manuel Santos, que pasó el IVA del 16 al 19%, posteriormente los efectos asociados al aislamiento, y luego en la actualidad pues no se generan ningún tipo de políticas de estímulo frente al tema de comercio. En su momento se habían hecho políticas como los días sin IVA, eso ya no existe. Cuando miras el frente de los industriales, vas a encontrar que tienes unos resultados también bastante adversos en el frente de confianza, es decir, una desconfianza marcada. Aquí ya muchos factores delimitantes a nivel productivo que luego se mezclan con la situación tan adversa que vivió la economía en el 2023. Por eso el temor que encuentran los diferentes industriales a la hora de invertir. Cuando vamos y analizamos la confianza sectorial, el índice de confianza sectorial, que mide la percepción, el sentimiento que está teniendo el líder de la organización, el empresario, el inversionista, y lo marca en un puntaje de 0 a 100, donde 100 es plena confianza y 0 es una total desconfianza, pues estamos encontrando que al cierre del año pasado, en diciembre del 2023, nos marcó 32 puntos. Y esto nos indica que básicamente estamos teniendo una desconfianza fijada, porque vienen esos niveles tan bajos más o menos desde agosto del 22. Desde agosto del 22, un poco por el efecto del riesgo de la recesión global, luego la entrada del nuevo gobierno con la reforma tributaria, las expectativas de nuevas reformas, el ajuste en los precios de los combustibles, el fenómeno del niño y con sus impactos, pues nos lleva a esa situación de desconfianza fijada. Ahora bien, al cierre del 2023 hay 4 principales elementos que están generando el mayor temor por parte de estos actores, del líder empresarial, del empresario, de la persona inversionista. Y esos 4 elementos radican en: cerró el año pasado más o menos con unas 12.000 empresas en una situación de liquidación. Y es que, ¿qué ocurre? Vimos un 2023 con una alta inflación, con una alta tasa de interés, con una volatilidad en la tasa de cambio. Luego una baja ejecución desde el gobierno que hace que las dinámicas de crecimiento económico no se generan. Luego no tienes planes de impulso en materia de recuperación sectorial. Un aumento en los costos, una caída en las ventas, pues básicamente lo que generó fue esa masiva liquidación de compañías, 12.000 empresas, más o menos unas 308 que decidieron acogerse a una ley de insolvencia. ¿Esto qué está significando? Que básicamente el empresario dice, ya estoy cansado, ya no puedo más. ¿Y qué me voy a desgastar en una ley 1116 si veo que no existe un rumbo o un norte claro para mi organización? Termino decidiendo hacer una liquidación. Estos efectos negativos en las empresas luego se traducen en las personas, porque básicamente esas complejas situaciones llevaron a que muchas personas tuvieran una desmejora en sus condiciones laborales. Luego otras acudiendo a los créditos gota a gota. Asumir unos mayores niveles de tasa de interés y un desorden financiero pues llevó a que, si bien se liquidaron 12.000 empresas, luego cuando encuentras a los colombianos, a las personas naturales, 6.000 se declararon en quiebra. Esas 6.000 personas que se declaran en una situación de quiebra, pues básicamente lo que está reflejando es una insolvencia que están teniendo las personas y luego eso se traduce en un menor nivel en el frente de consumo. Ahí también hay que entender que estos efectos que se presentaron en 2023 hay un origen más o menos desde el 2020. Y es que en el 2020 las personas aumentaron su nivel de endeudamiento. Con ese aumento de ese nivel de endeudamiento luego llegas al 23 y es que ese endeudamiento con una alta tasa de interés no lo alcanzas a asumir. Y no poder asumirlo pues genera ese volumen de personas que se declaran una insolvencia.
Un tercer elemento es que muy probablemente el 2024 va a ser el cuarto año consecutivo en que Colombia no va a alcanzar las metas de inflación. La meta de inflación que fija el Banco de la República es que Colombia esté en unos niveles del 3% y presenta un rango que es del 2 al 4%. Básicamente lo que estima el emisor es que en esos rangos la economía colombiana puede crecer económicamente y no genera mayores costos de vida a las personas. Entonces digamos que es la ecuación objetivo que busca el Banco Central. Ahora bien, cuando te devuelves y miras el 2021, la inflación fue del 5,62%. Te vas al 2022, 13,1%. 2023 cierras en el 9,28%. La expectativa para el 2024 es que tengamos una inflación del orden del 6,2%. ¿Eso qué va a significar? Incluso puede que hasta el 2025 cierras más o menos con una inflación del orden del 4%. Entonces tendrías 5 años por encima de la meta de inflación. Eso lo que lleva es que las dinámicas de reacomodo empresarial, las dinámicas de crecimiento en las empresas y las dinámicas de bienestar de las personas se van a tardar más de lo pensado inicialmente. Y el cuarto elemento es que tenemos un año acumulado, o sea, más de 12 meses en que el consumo en Colombia viene cayendo. Resulta que el consumo es el que te dinamiza el comercio. El comercio es el principal sector de la economía colombiana. Entonces, si bien los salarios en el 2023 aumentaron, otras de las fuentes que llevan una dinámica en consumo cayeron de manera marcada. Cayeron las remesas, cayó el acceso al crédito. Encontrabas más o menos que al comienzo del 2023 se estaban cancelando alrededor de unas 315.000, 316.000 tarjetas de crédito. Cierras el 2023, en diciembre del 2023, más o menos el volumen de cancelaciones de 400.000. Entonces el acceso al crédito, la demanda de crédito cae de una manera bastante marcada y eso finalmente muestra esa caída en el consumo. Cuando tú miras las ramas del comercio, que son más o menos unas 19 actividades, 12 terminan contrayéndose de una forma marcada. Desde Sectorial, construimos semanalmente el sistema de alertas y oportunidades que te permite identificar las oportunidades comerciales que están emergiendo en los sectores, anticipar cambios y mapear sus tendencias para materializarlas en la estrategia de tu organización. Para conocer más sobre este producto, visita www.sectorial.co. Yo los invito a que estén atentos a este análisis que hacemos de índice de confianza sectorial, donde en www.sectorial.co en las secciones de novedades encuentran de forma gratuita esta información, porque hay unos datos adicionales que presentamos en el índice de confianza que son los mapas de transformación sectorial. Los mapas de transformación sectorial básicamente lo que hacen es mostrar cuáles van a ser las oportunidades y los desafíos que van a enfrentar los diversos sectores. Y para poner unos ejemplos recientemente que estamos encontrando, un mapa de transformación marcado es el protagonismo que está teniendo el mercado de rentas cortas en nuestro país, apalancado por Airbnb. Se estima más o menos que este mercado está moviendo alrededor de unos 478 millones de dólares y va a tener una tasa de crecimiento por lo menos de aquí al 2030. Cuando miras las personas que viven en arriendo en Colombia son el 47%. Otro mercado que está teniendo una dinámica importante es la de suplementos alimenticios. Tiene un tamaño más o menos de unos 168 millones de dólares y la expectativa de tasa de crecimiento de tasa de ascenso va a ser por lo menos hasta el 2027. ¿Qué otros mercados tienen una dinámica interesante? Lo que tiene que ver con los quesos, con los derivados lácteos. Es un mercado que anualmente te está moviendo en Colombia entre los 620.000 millones de pesos a los 650.000 millones de pesos y está mostrando una tasa de crecimiento del orden del 20%. Hay otros mercados emergentes y es que en el plan de transformación energética en nuestro país se está apuntando levemente al frente de la energía nuclear, que pueda llegar a representar alrededor del 4% de la matriz energética del país. El foco de recuperación sectorial por parte del gobierno está un poco más en el frente del acceso al crédito, a lo que se denomina la economía popular. Y esa economía popular es más el frente que tiene que ver con los micronegocios. Y un último elemento para tener en cuenta al interior de cada organización y al interior de cada persona es que un análisis de Harvard estima más o menos que el 47% de las personas están haciendo cosas que no son las que tienen en su mente, que no son las que desean hacer. Entonces, muy probablemente, si las personas empezaran a hacer lo que desean hacer, empiezan a ser dueños de su vida. Y ahí se darían los elementos de bienestar y atacar directamente uno de los mayores flagelos que se están presentando en la actualidad, que es la salud mental.